Buenas noches, ya estamos aquí de regreso. Ya estamos aquí de regreso con ustedes. Nada más avísenos, por favor, si nos escuchan bien. Esperemos que ahora sí nos puedan escuchar bien. Tuvimos unos problemitas con los micrófonos. Esperemos que ya puedan nuevamente estar aquí con nosotros de nueva cuenta en el podcast La Fe Viene por el Oír. Y estamos viendo el tema, el principio del descanso. Entonces, esperamos que puedan nuevamente reconectarse con nosotros. Tuvimos unos problemitas técnicos. Vamos a esperar a que se puedan conectar. Sí, esperamos que se puedan conectar aquí nuevamente. Ahí están, ya están llegando. Una disculpa que tuvimos una falla con los micrófonos. Se descargó ahí la batería. Ya estamos aquí de nuevo y vamos a recapitular un poquito sobre el tema, lo que estamos tocando. Estamos viendo el principio del descanso y hablábamos que el Salmo 23:1 nos dice que en lugares de verdes pastos Dios nos hace descansar, si el Señor es nuestro pastor. También comentábamos que desde los 10 mandamientos en Éxodo 26 dice que Dios santificó el día de reposo y que esto lo apartó, y hablamos lo que era un principio y cómo la neurociencia confirma lo que Dios ya tiene establecido en su palabra. Saben que hoy estamos transmitiendo y están llegando. Aquí vamos a estar esperando unos poquitos minutos, pero estamos transmitiendo desde la Iglesia Redentor Monterrey, donde nos reunimos, ¿qué días? Nos reunimos los jueves a las 7 de la noche y el domingo a las 10 de la mañana. Y bueno, a las 11, perdón, a las 11, a las 10:30 tenemos oración. El domingo, ahí sí es cierto, ahí disculpen por el error. El inicio de la actividad es a las 11 de la mañana, iba a decir de la noche, no, a las 11 de la mañana. Pero tenemos tiempo de oración. Tenemos tiempo de oración a las 10:30, si tienes la oportunidad de venir a estar con nosotros. Estamos ubicados en la calle Ramiro Martínez 2208, en la colonia ferrocarrilera, en Monterrey, Nuevo León. En el municipio de Monterrey. Así que saludamos a todas las personas que nos ven desde Monterrey, pon aquí en los comentarios desde dónde nos estás viendo, desde dónde nos sintonizas, porque este es el podcast La Fe Viene por el Oír. Viene por el oír. Y el día de hoy estamos tocando el tema, el principio espiritual del descanso. Este libro magnífico, que es la Biblia, está lleno de principios espirituales. Hay varios principios: el principio de la siembra y la cosecha, del dar, del ser generosos, pero hay un principio que pocas veces tratamos en nuestras congregaciones o comunidades, que es el principio del descanso. Y es un principio que Dios nos los habla en el segundo libro de la Biblia, en Éxodo 20. Éxodo 20, si se saben los mandamientos, yo me acuerdo cuando era niña, me aprendí los 10 mandamientos de memoria, uno tras otro, los 10 mandamientos. Sí. Y uno de estos mandamientos dice que que reposemos, que descansemos, que 6 días trabajaremos y en el séptimo vamos a descansar. Dios nos da, es un mandamiento, no una sugerencia. Hay personas que piensan que es una sugerencia, pero no es sugerencia, es un principio. Es un principio. Y en este caso está como mandamiento. Israel tiene todavía por costumbre guardar el Shabbat, que es el día sábado, el séptimo día de la semana. Y bueno, tenemos que hay principios que son verdades absolutas, como comentaba hace unos momentos mi esposa, la pastora Pili, que tenemos la ley de la conciencia y nos dice cuando algo es verdadero y cuando algo es mentira, cuando algo está bien y cuando algo está mal. Como por ejemplo, sabemos que dice no matarás, y cuando alguien mata se siente muy mal. Entonces esto es algo que dentro de los principios que Dios tiene establecidos nosotros podemos vivir y hacerlo. Sí, algo que decíamos en el video pasado es que bueno, que vamos a ver qué podemos rescatar de aquel. Y
Y que bueno, aprovecho para decirles que también este podcast en vivo, ya después tú vas a poder ver la repetición en nuestro canal de YouTube. Mañana va a salir el episodio 1 y esperemos que también en esta semana este episodio número 2 también pueda salir en nuestro canal de YouTube. Gracias a aquellos que nos están dejando sus comentarios. Sí, te invitamos a que lo compartas, comparte por favor nuestro podcast, La Fe Viene por el Oír, y que lo puedas ahí en tu Facebook personal, compartir. Esto nos ayuda a nosotros para que más gente nos conozca y pueda estar aquí con nosotros. De hecho, déjenme compartirlo de una vez en mi muro. Adelante, comparte en tu muro. Entonces, mientras mi esposa comparte el podcast en su muro, queremos este tema, el principio del descanso. Nosotros sabemos que vimos estas dos citas en el transcurso de jueves y domingo pasados. En nuestra congregación se estuvo hablando sobre el Salmo 23 y la neurociencia comparte estas y confirma estas mismas verdades. La neurociencia es una ciencia, valga la redundancia, que estudia todo el sistema nervioso y que tiene que estar relacionado con nuestra conducta y con nuestras relaciones interpersonales y nuestro cerebro, todo lo que ocurre en nuestro cerebro. Entonces, vamos a ir viendo algunos detalles interesantes sobre el descanso. Por ejemplo, el descanso fortalece la memoria y el aprendizaje. Cuando tú y yo descansamos, nuestro cerebro consolida, es decir, fortalece lo que aprendimos durante el día y toma en cuenta lo que estamos aprendiendo y es bueno para nuestro aprendizaje, porque dormir bien nos ayuda a concentrarnos, a ser creativos y sobre todo también en la toma de decisiones. Miren, no sé si a ustedes les ha tocado ver noticias en estos últimos días. Hace unos días observamos una noticia que decía que un hombre golpeó a otro, se lo llevó en su carro, posiblemente no descansó bien o está pasando un mal tiempo y tuvo una discusión y se peleó con otro. Y entonces esas son las señas que cuando uno está bien descansado dice, no hombre, déjalo pasar, o sea, no pasa nada. Sí, últimamente yo he visto mucha gente, no sé si tú te lo has visto, las personas que nos están viendo nos puedan decir, pero hay mucha gente que yo veo enojada, irritable, hay mucha agresión en las redes sociales, pero también en la calle mientras la gente maneja, personas golpeándose, en una pelea, en una riña ya alguien perdió la vida y lo vemos de manera muy frecuente. Eso a mí me deja saber que hay personas que no estamos o no están descansando correctamente, porque fíjate que el dormir mal nos trae este tipo de consecuencias. A veces no lo conectamos, pero está relacionado con la falta de descanso. Un descanso que tú dices que te dio reposo, que te dio quietud y que cuando te levantas dices, ay, descansé muy rico. Ahora bien, otro tópico que podemos manejar es que el descanso reduce el estrés y la ansiedad. Fíjate que a mí me pasa, y quizás los que nos están escuchando podrán identificarse conmigo, pero a mí me ha pasado que cuando yo ya llevo 2-3 días que no estoy durmiendo bien porque por alguna razón, o hay un día en que estoy muy cansada y es muy noche y no me he dormido, o sea que mi cuerpo ya me está pidiendo descanso, me ocurre que empiezo a entrar como en un estado de ansiedad y empiezo a tener pensamientos raros, equivocados, muy mal, me pongo mal. Entonces, pero he identificado en mi cuerpo que me está avisando, es hora de descansar, ya desconéctate, apaga la televisión, apaga la luz, y me pasa que duermo, descanso y al día siguiente me levanto y yo digo, ¿cómo es posible que hace unas horas me sentía muy mal y tenía pensamientos terribles y hoy me siento de maravilla? Esto es la magia, le voy a llamar así, que hace el buen dormir, el buen sueño. Así que dormir bien nos reduce el estrés
y la ansiedad. Está comprobado científicamente que cuando descansamos bien se reduce el cortisol y este cortisol está relacionado mucho con el estrés y bueno, nuestro cerebro agotado pues no tiene no tiene la propiedad, está muy propenso a la ansiedad, a la irritabilidad, a la depresión. Y por eso es necesario tomar esos momentos de pausa y de descanso. Recuerden en algún momento que a mí me mandaron a descansar, me dijeron, ¿sabes qué? Vete a descansar, aunque sea 15, 20 minutos y luego regresas, porque ya se ve que estás tronado y tu cara ya refleja cansancio. Entonces recuerdo que una persona una vez me mandó a dormir y me dijo, descansa 15, 20 minutos y luego regresas. Cuando regresé ciertamente más relajado y a continuar con lo que estábamos haciendo. Fíjate que un cerebro que está agotado, que está cansado, porque a veces nuestro cerebro está cansado, viene esto que hablamos, la ansiedad, viene la irritabilidad, la depresión, y esos momentos, como los que acabo de mencionar, de pausa, esos momentos nos ayudan a tener calma, a ir por la vida con calma, pero también el buen descansar, le voy a llamar así, el buen dormir nos lleva a regenerar nuestro cerebro. Eso es algo muy interesante. ¿Y cómo es eso? ¿Cómo se regenera el cerebro? Pues tiene un sistema que va limpiando, nosotros somos como una computadora. Ahora, los que van llegando quizá piensan, bueno, ¿de qué están hablando? Estamos hablando acerca del descanso, ¿qué dice Dios? ¿Y qué dice la neurociencia sobre este tema? Pero el cerebro va eliminando, mientras dormimos, mientras descansamos, va limpiándonos de toxinas que durante el día vamos acumulando en nuestro cerebro, en nuestro sistema nervioso, y mientras dormimos se va desintoxicando. Entonces podemos, en base a esto que estás comentando, pensar y decir, si yo no descanso apropiadamente, esas toxinas no son liberadas, no son desechadas de nuestro cerebro y van afectando nuestro cuerpo. Sí. Nuestra forma de pensar. Es por eso que cuando yo no descanso bien, empiezo a tener pensamientos muy raros, porque bueno, no sé si sea así, pero quiero pensar que son las toxinas que he acumulado durante el día, mi cuerpo ha acumulado, entonces están afectando mi sistema nervioso, mi forma de pensar. Por eso Dios en Éxodo dice que nos da ese mandamiento, que descansemos, que tomemos un día de reposo, un día de descanso. Ok, perfecto. En todo esto y también se ha comprobado que el no descansar bien tiene que ver con riesgo de enfermedades de sistema neurológico. Estamos hablando como el mal del Parkinson, el Alzheimer, incluso hasta tener migrañas. Migrañas, o hay personas que a veces hasta les puede dar derrames cerebrales por no descansar bien. Qué importante es el descanso, y por algo Dios nos lo deja en su palabra. También en el Salmo 23, que como bien decías al principio, que me tocó compartir esta semana, y que por ahí en el canal de YouTube ya pueden encontrar el Salmo 23, está interesante. Si no lo has podido escuchar, escúchalo en nuestro canal de YouTube, así, Iglesia Redentor Monterrey. Pero en el Salmo 23 nos habla que Dios lleva a sus ovejas, las lleva a pastos verdes y las hace descansar. Dios así como que si no quieres, te voy a poner a descansar. Y juega también, o sea, dentro de este salmo habla que nos lleva para pastos verdes, nos alimenta, pero sobre todo hay algo que sobresale ahí, es que dice, nos hace descansar. Nos hace descansar. Entonces vemos que aún Dios mismo sabe que tenemos la necesidad de descansar. Así es, nuestro cuerpo necesita descansar. Otra situación que sucede cuando descansamos bien es que favorece nuestra creatividad, pero también hay otra cosa. ¿Cuál? Nos ayuda a resolver
problemas. Sí. Cuando estamos cansados, si nuestro cerebro está agotado, no puede pensar correctamente. Por eso a veces tomamos malas decisiones cuando estamos faltos, cuando no hemos dormido bien, cuando no hemos descansado bien o cuando estamos muy agotados. Tomar decisiones en esos momentos es la peor decisión que podemos tomar. Valga la redundancia. Así es, valga la redundancia, ¿no? Entonces también nos ayuda, el descansar bien nos ayuda a tener creatividad y a resolver problemas. Sí, esto es algo muy importante porque a veces somos muy afligidos. Hay gente que hasta se le va el sueño cuando tiene problemas porque no sabe qué hacer, no sabe cómo reaccionar y se le va el sueño pensando, y en vez de que esto pueda ser algo benéfico para la situación que se está viviendo, es totalmente contrario. Es como cuando un estudiante dice, me desvelé toda la noche estudiando, ¿y qué le pasa al día siguiente cuando va a presentar? De repente se bloquea totalmente. ¿Por qué? Porque no descansó. Entonces, no sé cómo haya sido tanto tiempo de estudiante, pero yo recuerdo que a las 12 cerraba mi estudio y decía, prefiero despertarme a las 5 de la mañana y estudiar una media hora más. Y créeme, en ocasiones era más efectivo esa media hora que estudiaba temprano que la que me desvelaba. Otro tópico aquí que podemos mencionar, ¿cuál es? Que aumenta la resiliencia emocional. Resiliencia emocional. Uno se hace resistente en este sentido emocionalmente, y esto es algo que nosotros vemos que en la actualidad mucha gente no tiene. Llora, se desespera, no sabe qué hacer, no sabe regular las emociones. Exactamente, tiene que ver eso con la regulación emocional. Sí, porque es que mira, si nos damos cuenta, el estrés, la ansiedad, todo esto está como que está ligado. Entonces cuando yo tengo estrés, tengo ansiedad, no duermo bien, consecuencia de no descansar bien, de no dormir bien, de sobresaturarme con actividades, entonces llega un momento en que obviamente mis emociones están disparadas. Estoy fuera de mi centro, estoy fuera de control, y obviamente eso no me va a dejar ser una persona resiliente, es decir, resistente ante las adversidades o los problemas de la vida, porque en la vida hay situaciones difíciles. Así es, entonces el poder descansar bien y aumentar esta resiliencia nos lleva hasta ser empáticos y tener más paciencia. No sé si te ha tocado a ti que de repente tú también estás bien descansado y dices, ay, es que ves a alguien desesperado y le dejas el lugar en la fila. Sí. Precisamente por eso, o sea, porque como estás descansado, tienes empatía y tienes una mayor paciencia que te ayuda a sobresalir en esos momentos difíciles. Y eso sucede porque cuando uno está descansado, bien descansado, cuando uno toma sus descansos como debe ser, como 8, bueno, de hecho el día tiene 24 horas, ¿no? Sí. 8 horas para descanso, 8 horas para trabajo y 8 horas libres, así podemos dividir nuestro día. Así es. Y si a veces tomamos de nuestro tiempo de descanso, lo tomamos para otra cosa, no sé, ponle, no sé, ahora nos ha consumido mucho tiempo aparatito, y estamos las redes sociales que nos han quitado horas, o nosotros no nos ha quitado, nosotros le hemos entregado tiempo a esto, y esto no es que esté mal, no, porque de aquí podemos aprender tantas muchísimas cosas. Podemos estar en transmisiones como estas, en podcasts como estos, escuchando una palabra de bendición mientras cenas, porque quizá algunos de ustedes están cenando mientras nos están escuchando. Sí, nos están escuchando, pero volviendo al tema, es que cuando estamos bien descansados, no sé si, yo creo que nos ha pasado a ambos, que vamos al súper y vemos a una persona que está en la fila, haciendo la fila y está desesperado por pasar. Sí. Incluso si uno está tranquilo, con calma, le puede decir a la persona, ¿sabe qué? Pásele usted, yo no tengo tanta prisa, a lo mejor ella tiene mucha prisa, sí, y yo le doy el lugar. Pero cuando estamos irritables,
ansiosos, estresados, por no descansar bien, hasta podemos pelearnos con alguien, hasta golpes. ¿Cómo hay gente que llega hasta los golpes por no descansar bien? Es un principio bíblico, es un principio de Dios, es una ley espiritual el descanso. Así es. Entonces, desde el punto de vista bíblico, o sea, Dios nos lleva a lugares de descanso, y para hacer esto, pues obviamente tenemos que ser intencionales. Tenemos que ser intencionales. Tenemos que, por ejemplo, decir, si vamos a hacer una pausa en un determinado día, necesitamos estar en un lugar específico, que este lugar específico esté arreglado, esté limpio, esté iluminado, pueda estar fresco, y eso es algo que cada uno de nosotros tenemos que ser, lo vuelvo a repetir, intencionales. Buscar un lugar. El pastor lleva a las ovejas a un lugar de pastos verdes, pero luego después dice que junto a aguas de reposo las hace, las conduce, las guía. Y en este caso las ovejas, como son algo miopes y muy nerviosas, tienen que estar en un lugar pacífico, tranquilo. Y así es como Dios quiere que nosotros también podamos tomar este tiempo para tomar buenas decisiones, y que cada uno de nosotros podamos estar sobre todo en paz. Y esto me recuerda el versículo que dice: en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Pero sí necesitamos tomar ese tiempo de descanso, ese principio el cual Dios estableció. Así es. Con esto llegamos a la siguiente conclusión. Viendo lo que dice la neurociencia y lo que dice Dios, llegamos a la siguiente conclusión: es que la neurociencia simplemente confirma lo que Dios ya nos ha enseñado en el Salmo 23, donde dice: en lugares de verdes pastos me haces descansar. Dios en sus planes está, y dentro de su pastoreo, dentro de la guía hacia nosotros sus hijos, el plan es que descansemos. Si tú te sientes mal, estresado, ansioso, con ataques de pánico, quizá la solución a tu problema es que descanses. Descansa. A lo mejor has tenido periodos de muchas adversidades, de muchas luchas, pues este es tu tiempo de descansar. El descanso es una necesidad, no, más allá, y lo voy a decir, no es un lujo, más allá de un lujo, el descanso es una necesidad del cuerpo humano. Y bueno, como dice el pastor, ¿cómo vamos a llevar esto a cabo en la vida diaria? ¿Cómo lo hacemos? Pues buscando un lugar, ¿cómo dijiste? Un lugar tranquilo. Un lugar tranquilo. Ser intencionales, buscar un lugar tranquilo, limpio, ordenado, que esté cómodo. Y bueno, dentro de todo esto a nosotros nos ayuda mucho también tomar tiempos de meditación y reflexión, y dentro de todo ello recordar las palabras que Jesús dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy, y yo no la doy como el mundo la da. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Pero mientras están esas moradas preparándose, aquí nosotros también debemos ser intencionales en cuanto a esos tiempos de meditar, de reflexionar y de procurar descansar. Así es. Bueno, pues con esto nos despedimos el día de hoy en este episodio de este podcast de la Iglesia El Redentor, y hoy nos despedimos. Gracias a todos los que estuvieron. Y queremos pues invitarlos. Nuestro próximo episodio va a ser dentro de 15 días, o sea, dentro de 15 días exactamente vamos a estar nuevamente con ustedes en nuestro podcast La Fe Viene por el Oír. Y te invitamos, si no tienes un lugar en el cual congregarte, una comunidad de fe, tú le estás buscando, Iglesia Redentor Monterrey te va a dar la más cordial bienvenida. Y te recordamos nuestros días de actividades: el jueves a las 7 de la noche, el domingo a las 11 de la mañana estamos empezando nuestras actividades.
Así que bueno, nos despedimos de ustedes, les mandamos muchas bendiciones, un fuerte abrazo y esperamos, si tú no nos conoces en persona, pues estaremos aquí en nuestra iglesia, Redentor Monterrey. Les recordamos nuestra dirección, Ramiro E. Martínez, 2208, Colonia Ferrocarrilera, en Monterrey, Nuevo León, México. Saludos y bendiciones. Chao. Bye bye.